De júbilo, es un día gozoso, es un día de proclamar las maravillas del Señor. De hecho, el himno que acabamos de entonar es jubiloso, es gozoso. No sé cuántos se quedaron con las ganas de, en el coro, a la mitad del coro, decir jubilosos, ¡hey! ¿No? No sé cuántos reprimieron ese sentir, ¿no? Porque el cántico es jubiloso, dice Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Y entonces decimos, ¡hey! ¿No? No sé cuántos se quedaron ahí mirando a los demás a ver si alguien se animaba. Y entonces, viendo que lo hacía, le seguíamos también, ¿no? Bien, abrimos la escritura, hermanos, en el pasaje de Lucas capítulo 1. En la oración y profecía a la vez de este siervo del Señor, Zacarías. Benedictus Dominus Deus Israel. Estas fueron las primeras palabras pronunciadas por Zacarías desde el día que el ángel enviado por el Señor le apareció mientras él ministraba en el templo para darle la noticia, una maravillosa noticia de que tendría un hijo. Ahora han pasado 9 meses y ahora es una realidad. Ahora Zacarías tiene a su hijo, conoce a su hijo. Conforme a la promesa del Señor, tiene a su hijo en sus manos. Podemos imaginar esta escena y lo glorioso que es esta escena. Si estuviéramos ahí, seguro que hasta posiblemente algunas lágrimas se nos asomaran en los ojos y quienes no los quisieran admitir diría que está sudando por los ojos. Este hombre y su esposa, que eran de avanzada edad, han sido bendecidos por el Señor con un hijo. Este es un milagro a todas vistas. Es un milagro si tomamos este contexto. Pero no solo esto, sino que ahora el niño está en sus brazos. Y Zacarías sabe quién es este niño, cuál es la misión que Dios le ha dado a este niño que ahora tiene en sus brazos. Porque él preparará la llegada del Mesías prometido. Todos estos eventos son maravillosos en sí mismos, y lo son aún más si consideramos la historia que se está contando. Porque no solo se trata de la felicidad de una pareja por el nacimiento de su hijo. Ya eso, en el contexto, como he dicho, es bastante maravilloso. Pero la historia en donde se enmarca esta historia, y la historia que enmarca todo hecho en el transcurso de nuestra historia, es la historia de la redención. Este es el marco para este evento, como para todos los eventos en nuestra vida. Si nosotros aislamos los acontecimientos en nuestra vida, en la vida de la comunidad y en la vida de la humanidad, si los aislamos de esta historia, van a carecer de sentido, van a carecer de significado. Lo que les da sentido y significado es esta historia de la redención, porque Dios es el que está en control de la historia y Dios es el que está llevando esta historia a su propósito, a su cumplimiento, a su plenitud. Así que esta es la historia que está detrás. Y lo que nos cuenta entonces es que Dios en su misericordia anuncia que se cumplirá la promesa. No está más para decir o reiterar una promesa, sino está para decir, está por cumplirse ya esa promesa. Los hombres y mujeres piadosos siempre tienen presentes las promesas del Señor. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres piadosos, siempre tienen en su corazón la palabra del Señor. Aún cuando los eventos en la historia
los eventos que están ante nuestros ojos parezcan no tener mucho sentido, parezcan no estar yendo a ningún lugar. Pero la paciencia, que también viene con la enseñanza, la paciencia también viene con las promesas del Señor. Esta paciencia es una virtud para los que mantienen precisamente su vista en Dios y en sus promesas. Cuando quitamos nuestra perspectiva de las promesas y de la fidelidad de Dios, es decir, del que da las promesas, la paciencia también puede desaparecer. Por eso, también hoy, los que esperamos el regreso de nuestro Salvador, somos llamados a mantener las promesas muy palpables entre nosotros, y al mantener esas promesas también, con paciencia esperar el cumplimiento de la misma, es decir, el regreso de nuestro Señor. El evento registrado en este pasaje que hemos leído sucedió cuando llegó el día de circuncidar al niño, como dice la ley de Moisés, a los 8 días de haber nacido. Porque en este día se circuncidaba al niño, pero también se le daba el nombre. Y debió ser aquella una escena desconcertante también, porque ¿cómo le van a poner al niño? Si el abuelo era Zacarías y el papá es Zacarías, pues este sería Zacarías III, ¿no? Y la gente y la familia está ahí, pues es el único hijo, y en avanzada edad de Zacarías, pues evidentemente quizá pensaron que lo más lógico era que este niño fuera Zacarías III, o Zacarías II, porque no nos dice de sus abuelos, ¿no? Porque a veces eso es un pleito en las familias. ¿Cómo se va a llamar el niño? Como, pues la mamá dice como mi papá, si es niño, como mi mamá, si es niña. El papá dice también lo mismo, si es niño como mi papá, si es niña como mi mamá, y entonces empiezan las negociaciones. Y luego juntan uno y uno, así que para no tener problemas, ¿no? Lo extraño para los que estaban reunidos ahí es que Zacarías escribió en una tablilla que este niño se llamaría Juan. ¿Por qué? Pero Zacarías sabe por la palabra del Señor que así debía ser. Y entonces este niño se llamó Juan. Inmediatamente que hizo eso, recuperó el habla. E inmediatamente lo que hizo Zacarías fue elevar palabras de bendición a Dios. Bendijo a Dios. Y las primeras palabras que pronuncia en estas palabras de bendición a Dios es lo que hemos señalado. Porque cuando la Biblia se tradujo del griego al latín, pues, y cuando se formó la tradición cristiana, por decirlo así, entonces esta oración es conocida como Benedictus Dominus Deus Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Por eso también nosotros bendecimos al Señor por nuestra redención, junto con Zacarías. Nos unimos a esta oración y también decimos, como lo dice Pablo, porque Pablo también eleva una expresión de adoración, de alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con una bendición tan grande, que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y mírenlo, sin darnos cuenta nosotros, sin tener ningún viso de que eso había pasado, ahí está Dios haciendo o mostrando su misericordia para con nosotros. La oración se divide muy evidentemente en dos partes. La primera de esta oración, de los versículos 68 al versículo 75, es unas palabras dirigidas a Dios, recordando lo que Dios ha hecho. Y las palabras 76 al final, al 79,
anuncian el ministerio de ese niño, de lo que será ese niño. Nos centraremos en la primera parte porque nosotros nos uniremos con ello a la bendición, a la adoración, a la oración, a las palabras de Zacarías, reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. En primer lugar, en el versículo 67, nos dice que estas palabras se dan para nuestra instrucción. En estas palabras, como en toda la palabra del Señor, hay siempre instrucción. Dice el versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu y profetizó diciendo, lleno del Espíritu Santo. Como hemos dicho, el nacimiento de un niño es un evento maravilloso, un evento que produce gozo en los nuevos padres. Habrá palabras de felicitación de los familiares, como están reunidos en esta ocasión acompañando a Elizabeth y a Zacarías. Están los amigos, están los padres que expresan su gozo con ellos. Y aunque esto es verdad también de esta pareja, aquí hay mucho más que esto. Porque las palabras que pronuncia Zacarías, si bien él debe estar lleno de gozo y seguramente tiene muchas ganas de decir lo que siente, estas palabras que encontramos aquí son inspiradas por el Espíritu Santo. Estas palabras vienen de Dios mismo, fueron inspiradas por el Señor y son para nosotros, para enseñarnos también a cómo debemos responder a lo que Dios hace por nosotros. Dice entonces el versículo 67, en ese momento, Zacarías, lleno del Espíritu. Por lo tanto, lo que habló en estas palabras, en esta oración, no lo hizo a título personal solamente. Sin duda, él está involucrado. Sin duda que participa de ese gozo, no solo viendo a su hijo, sino como lo expresa él mismo después, sabe lo que su hijo va a hacer. Difícilmente, hermanos, alguno de nosotros que somos padres sabrá lo que será su hijo. Nosotros no sabemos cuando tenemos a nuestro hijo de apenas 8 días de nacido lo que será cuando sea grande. No sabemos cuáles serán sus decisiones, no sabemos cuál finalmente camino escogerá. Por más que nosotros querramos uno que sea bueno para ellos, a veces toman sus decisiones opuestos a nuestros deseos. Pero el Espíritu Santo le ha revelado a Zacarías que ese niño cumplirá un ministerio, cumplirá un propósito en la historia de la redención y que ha sido enviado delante del Salvador porque Él preparará el camino del Mesías para hacer volver al pueblo al Señor. Así que las palabras que pronuncia Zacarías aquí tienen un carácter profético y son pronunciadas para nuestra instrucción. Debemos ver siempre con los ojos de la fe los acontecimientos de la historia, porque como hemos dicho también, detrás de cada evento en la historia está Dios conduciendo todo esto para la gloria suya y hacia el último propósito del establecimiento de su reino. Eso es lo que dice Daniel capítulo 2. Miren cómo resume en unos cuantos versículos en el capítulo 2 toda un lapso de 600 años de historia. Pero el capítulo 2 de Daniel no se centra en los eventos particulares, no se centra en las batallas de Nabucodonosor o de Darío o de Ciro. No nos dice, porque no es un libro de historia la Escritura, sino que las Escrituras nos dan una visión confesional de la historia. Porque detrás de todos estos eventos, dice el capítulo 2 de Daniel, ¿quién hace todo esto? El Dios del cielo hace todas estas cosas. Él levanta a los caldeos y Él los quita. Él levanta a los medos y a los persas y Él los quita. Él levanta a los griegos y Él los quita. Él levanta a los romanos y Él los quita. Pero en toda esta historia, el reino que está latente, el reino que está viniendo, es el reino del Mesías, el cual llega finalmente en el tiempo del Imperio Romano.
Es Dios quien está conduciendo la historia. Y nos instruye entonces para que veamos todo lo que Dios está haciendo. Entonces, en el versículo 67 dice que profetizó. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces, produce en Zacarías y en nosotros junto con él acción de gracias. La obra de Dios, el saber que Dios conduce la historia, nos debe llenar de gozo, de paz, de tranquilidad y de acción de gracias. Dice el versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio. En estos 3 versículos, comenzando por la adoración, por la alabanza, por elevar estas palabras que dan nombre precisamente a estas palabras, Benedictus, vemos el motivo de la acción de gracias, el motivo de esas palabras del versículo 68. ¿Por qué ha de ser bendito el Dios de Israel? ¿Por qué ha de ser bendito el Dios de Israel entre nosotros? ¿Por qué debemos gloria a Dios entre nosotros? Si alguien se pregunta, cuando leemos otros pasajes, cuando leemos el Catecismo Menor en la pregunta 1, que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si alguien se pregunta, ¿y por qué hemos de glorificar a Dios? ¿Cuál es la razón para que glorifiquemos a Dios? ¿Cuál es la razón para que demos gracias a Dios? Porque de repente parece que nos quedamos pensando mucho, ¿y por qué voy a darle gracias a Dios ahora? Si miraras correctamente lo que Dios hace, te sobrarían razones para dar gracias a Dios. Pero a veces como que estamos hurgando ahí algo sobresaliente, algo maravilloso para decir, eso sí lo hizo el Señor. Pero el Señor hace salir el sol, el Señor da la lluvia, el Señor nos da el respirar, cosas tan cotidianas que el Señor hace para nosotros. ¿Por qué? El motivo más grande que nos da el Señor para exaltarle es que nos ha redimido. Es su obra redentora. Dice, nos ha visitado y redimido. ¿A quién le gustan recibir visitas? Bueno, hay visitas gratas, hay visitas... No, depende. Si le visitan los de Coppel, pues entonces no, ¿verdad? Pero si le visita un ser amado, un amigo, alguien muy entrañable, seguro que es un gran evento. ¿Desde cuándo no nos visita el Señor? En el tiempo de Zacarías, habían pasado 400 años que Dios no hablaba. 400 años que Dios no había dicho nada. Por supuesto, tenían ahí la ley de Moisés, tenían la Tanaj, la Torá, los profetas y los escritos. Todo el Antiguo Testamento lo tenían ahí. Pero nuevas profecías, que se levantara un profeta como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, como Oseas, que vinieran al pueblo y que dijeran al pueblo, así dice Jehová. 400 años de silencio. 400 años y que Dios no dijo, aquí estoy, o que Dios dijera, hola. 400 años de nada. Y aquí, dice Zacarías, nos visitó. Finalmente Dios se ha acordado de nosotros. Finalmente Dios ha mostrado que recuerda su palabra. Dice el versículo 69.
nos levantó un poderoso Salvador, y versículo 70, como habló por boca de sus profetas que fueron desde el principio. Dios en su misericordia nos ha visitado. Que Dios nos visite, que Dios venga a nosotros, mostrándolo a través del ángel que envió a anunciar a Zacarías el nacimiento de Juan, y después este mismo ángel que vendría para anunciar el nacimiento del Señor Jesús. Es un evento maravilloso. Dios nos está mostrando con esa visita su favor. Que Dios quiere venir a nosotros, que Dios está viniendo a nosotros. Y lo está haciendo con su favor, con su gracia, con su misericordia. Por eso las palabras dichas cuando llega el ángel, no tengas miedo, no temas. Estas palabras son favorables. Eso quiere decir que Dios no viene para castigarnos, que lo merecemos, sino que Dios viene en su misericordia para redimirnos. Se acordó de sus profetas, de lo que dijeron sus profetas, y como vimos el domingo pasado, vino a restablecer el reino de David. Por eso el Señor Jesucristo es mencionado en los evangelios como el Hijo de David, porque el reino de David es un reino que nos recuerda al reino de Dios. Porque en el tiempo de David, como en el tiempo de Salomón, Israel tuvo su época dorada. Justicia y paz, traídas por Dios. ¿Y cómo será el reino del Mesías? ¿Cómo será el reino de Jesucristo? Será un reino de gracia, de misericordia y de paz y de justicia. Así que, por eso las primeras palabras de Zacarías son el reconocimiento de que el Dios del pacto, por una iniciativa propia y libre, por pura gracia, decidió salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Dios de Israel que ha tenido misericordia de nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, de la misma manera, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no termina ahí, sino dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares altos, en Cristo Jesús. Este es el motivo de gratitud. El ver lo que Dios hace por nosotros y para nosotros es lo que despierta en nosotros la gratitud. Y no digamos como aquellos que en el tiempo de cierto profeta decían, ¿y qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Que debemos servirle? ¿Y por qué? ¿Qué ha hecho por nosotros? Qué desfachatez de aquel pueblo de Dios que había recibido todo tipo de bendiciones del Señor y al final dice, ¿y por qué? ¿Qué ha hecho? La humanidad ha olvidado esto y aunque hoy celebra Navidad, no está este motivo de gratitud porque han olvidado lo que Dios ha hecho. El pretexto de estas festividades es agasajarse a sí mismo. Por eso piensa en darse las mejores vacaciones en esta época, en darse el mejor regalo en esta época, en darse la mejor comilona en esta época. ¿Dónde está el recuerdo de la gracia del Señor Jesucristo que se nos ha mostrado? Dios nos muestra entonces su favor viniendo a nosotros, no para destruirnos, sino para redimirnos. Son las buenas noticias que contienen las palabras del Señor. Dios no más ha guardado silencio. Ha terminado esa época en la que el Señor dejó a su pueblo sin nueva palabra, sin nueva profecía, enviándonos lo que dice Hebreos 1:1, la más grande de las revelaciones de nuestro Dios. Si bien dice ahí, Dios habiendo hablado antes a nuestros padres por los profetas de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Ahora, el cumplimiento de la promesa revela la fidelidad de Dios, porque la redención prometida generaciones antes, la revelación prometida a Adán, la revelación prometida a Noé, la revelación prometida a Abraham, y generación tras generación, ahora se trae a este mundo con toda seguridad, porque Dios es el que hace todas estas cosas. Versículo 71. Este día es día de liberación. Profetiza Zacarías: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Zacarías explica aquí con mayor claridad el poder y el oficio de Cristo. Ciertamente sería de poca o de ninguna utilidad saber que Cristo nos fue dado, a menos que también supiéramos lo que Él otorga, es decir, lo que Él da a los suyos. Por eso, Zacarías aquí habla también del propósito, cuando habla de salvación, cuando habla que el Señor nos ha visitado con propósitos de salvación, muestra o menciona a sus enemigos. Ciertamente Israel tiene muchos enemigos. Miremos el día de hoy lo que está sucediendo en esos lugares con este pueblo. Prácticamente ninguna generación ha habido paz. Ha estado lleno de conflictos. Pero, aunque Zacarías sin duda que es muy consciente de que los enemigos están allí en derredor, que han siempre querido su destrucción, Zacarías, como nosotros, también debemos tener presente que la principal guerra del pueblo de Dios no es contra carne y sangre, dice la Escritura, sino contra principados, contra potestades. Es contra Satanás y contra sus armas, como lo estamos viendo en la escuela dominical. El gran desafío de esta generación de la iglesia y a través de los siglos es que luchamos contra todo pensamiento, contra toda ideología, contra toda filosofía que se levanta contra el Señor. Así que el Señor, a través de Zacarías, nos dice que el Señor ha venido para librarnos. Este es día de liberación, no una liberación política, no una liberación de esta naturaleza, sino una liberación de las huestes de Satanás. Aunque la iglesia también es atacada por enemigos externos y es liberada por ellos, por nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, como el reino de Cristo es espiritual, es principalmente a Satanás, al príncipe de este mundo y a todas sus legiones a quien se dirigen las palabras de Zacarías. Porque cuando el Señor Jesucristo se levanta victorioso de la tumba, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando el Señor se levanta victorioso de la tumba, el apóstol dice: ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde, oh sepulcro? Han sido vencidos. El Señor Jesucristo venció en la cruz. Y más que los enemigos que podamos ver en derredor nuestro terrenales, estos son los enemigos que están detrás. Porque en la historia hay un conflicto espiritual que está en curso. El reino de Cristo contra el reino de las tinieblas. En tanto, la iglesia, ¿qué lugar ocupa en esa historia? Que la iglesia, peregrinando en este mundo, vive entre sus enemigos. Por eso el Señor Jesús oraba al Padre en San Juan 17 diciendo: no te ruego que los quites del mundo. A lo mejor eso desearíamos para no estar en este conflicto. Pero el Señor dijo: no te ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Y ese resguardo es nuestro Señor. Él nos guarda de nuestros enemigos. La iglesia vive entre sus enemigos y está expuesta
o estaría expuesta a su violencia si Cristo no estuviera siempre presente para brindarles la ayuda. Así es tan inestimable la gracia de Cristo que aunque estemos rodeados de enemigos por todas partes, ¿quién asegura nuestra permanencia? Gozamos, por la gracia del Señor, una salvación segura e indudable. Por eso el cristiano siempre confiesa que su salvación está segura. Pablo decía, el que comenzó la obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo mismo dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También Dios se revela como Dios de misericordia. Versículo 72. Zacarías señala una vez más la fuente de donde brotó nuestra redención. Y eso no tiene otra fuente sino la misericordia y el pacto misericordioso de nuestro Dios. La razón de nuestra salvación no la debemos buscar en nosotros. El fariseo que oraba junto al publicano colocaba la salvación en él. Señor, te doy gracias porque yo soy observador de la ley, porque diezmo de todo lo que tengo, todo lo que ingresa, Señor, yo soy un fiel observador de la ley. La salvación no encuentra su razón en nosotros. Diríamos que la salvación que disfrutamos nosotros es incluso a pesar de nosotros. Y digo a pesar de nosotros, porque nosotros no tenemos dignidad para tal muestra de la gracia de Dios. Si nosotros pedimos lo que merecemos, lo que recibiremos es el salario del pecado, que es la muerte. Por eso Zacarías explica en ese versículo que la razón por la cual Dios se complació en salvar a su pueblo es únicamente su fidelidad al pacto. Porque dice el versículo, para hacer misericordia a nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Esto es la razón por la que nosotros disfrutamos de una salvación tan grande. Dios ha sido movido por pura misericordia y por pura misericordia hizo un pacto con nuestros padres. Y con ello también vinculó la salvación de los hombres a su propia palabra, mostrando en Cristo toda bendición, ratificando todas sus promesas, pues Dios es veraz y confirma su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas. Así que, hermano, si en algún momento has dudado de la promesa del Señor, si en algún momento has preguntado si lo que Dios ha dicho se cumplirá, si te has cuestionado en algún momento si lo que lees en la Escritura que Dios ha dicho que hará, y te preguntas si acaso sí hará, aquí está Zacarías diciendo, Dios hace las cosas que dice que hará. Es fiel. Cumple su pacto. Lo dijo a los padres y la ha cumplido, como dice Pablo, en el cumplimiento del tiempo. En el debido tiempo, Dios muestra su gracia a sus hijos. Porque a veces hay que esperar mucho tiempo. A nosotros no nos gusta esperar, mucho menos a la generación actual. Somos realmente impacientes, ¿no? ¿Qué haces con el teléfono cuando no te responde a lo que tú le estás mandando y se pone ahí en, ¿cómo se dice esto? ¿No? Hay personas que se enojan con la máquina, como si la máquina pudiera responder. Para que las promesas de Dios se cumplan hay que esperar días, semanas, años y generaciones. Pero la promesa es fiel porque el que la da es fiel. Ahora, todo eso nos lleva pues a la conclusión, hermanos, versículo 74.
para que nos ha librado. Bendito sea el Dios que nos ha visitado. Bendito sea el Dios que nos ha librado. Bendito sea Dios que ha cumplido su pacto. Bendito sea Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Pero no se acaba ahí, sino dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. En santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Libertados para servir. Esto no es nuevo. Cuando vemos en Génesis capítulo 1, versículo